Hola, bienvenido, bienvenida a Somos B2B, el podcast sobre marketing y ventas B2B patrocinado por Alitium. Hoy tenemos un invitado que sabe mucho de commerce, B2B y sabe mucho de marketing automatizado. Hola, Alejandro, ¿qué tal? ¿Qué tal, César? Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí contigo. Bienvenido y como siempre, pues agradecerte tu disponibilidad y sobre todo tu tiempo, que sabemos que hoy en día es casi más valioso que el euro, que el dólar y que el petróleo. Todos estamos muy liados y bueno, ya empezó junio y es ahí el final de Q2, que sabemos que también es una época aún un poquito más complicada. Entonces, Alejandro, si te parece, para iniciar, para quien no te conozca, si nos puedes contar un poquito en el aspecto profesional quién es Alejandro Ramos, tu trayectoria. Te pediría brevemente un poquito en qué estás centrado hoy en día. Venga. O sea, que empiezo contando cuando nací, ¿no? Un día lluvioso. Justo, no, yo creo que debes ir un poquito más atrás. Un Tus poco más abuelos, atrás. como Los habrás abuelos. visto por mi acento, yo soy gallego, vamos a Sí, sí. buscar un Pues, antepasado gallego que siempre hay uno. pues escucha a los abuelos de mi mujer, que son gallegos. ¿Ves? Te cuento cómo vamos allí de vacaciones. Venga, pues, ¿Ves? Como bueno, siempre hay un antepasado gallego. siempre, siempre. Bueno, pues ya hemos roto el hielo. Yo vengo sobre todo de la parte técnica, ¿vale? Siempre he estado director técnico en varias agencias y en pandemia me llamó PrestaSoft porque querían focalizar un referente técnico en los mercados hispanohablantes, en España y Latinoamérica, principalmente México, y estuve durante 2 años y medio, casi tres, de director técnico o Tech Evangelist, como llamaban, para toda Iberia y LATAM. Este fue un poco mi punto de mayor exposición, porque aunque yo he estado siempre muy metido en el tema técnico y venía de ser director técnico en varias agencias, pues claro, esto te da un punto de visibilidad y sobre todo te da para conocer a todo el entramado de e-commerce que hay, ¿no? Porque al final toda agencia que se quería certificar, pues yo les tenía que dar la formación, conocía las agencias y ahí es donde conocí a Jorge González, que además tú diste el último podcast suyo como country manager, que él era mi responsable directo un poco aquí. Y bueno, pues yo al final fui creciendo, se juntó también en este caso una herramienta de automatización, Connective, por el camino y como side project pues iba haciendo automatizaciones hasta que yo creo que como pasan muchos emprendedores, ¿no? Que yo creo que o te tiras porque crees mucho en el producto o te empujan, ¿no? Que luego están los cobardes como yo que te empujan de decir, es que ya le está dedicando más tiempo al side project que al proyecto principal y un poquito fue como nació ahora y como llegamos hasta hoy. O sea que esa es un poquito la trayectoria acortada, quitando los antepasados gallegos. No es por llevarte la contraria, pero nadie que emprenda en España se le puede llamar cobarde. Lo siento contradecirte. Sí, 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 no, no, hombre, yo creo que no, pero yo siempre lo digo, ¿no? Que al final cuando uno emprende y ya emprendes como con una cartera de clientes, bueno, está bien y también se ha trabajado por ello, pero emprender ¿no? con una mira, con un negocio, con algo y dejarlo todo atrás por una creencia, eso también vale oro, vale oro. Año y medio desde que cofundasteis Ágora, ¿no? Eso es, eso es. ¿Qué tal? Sobre todo, sabes que se habla que a veces los perfiles más técnicos cuando se convierten en cofundadores y aparte tú eres CEO, no es fácil. A veces no habláis el idioma de los clientes, a veces pensáis que todos sabemos tanto de tecnología como vosotros. ¿Qué tal ha sido la experiencia, sobre todo en este caso, de cofundador de una empresa que va como un tiro? Pues muchas gracias. La verdad que sí, porque año y medio desde que la escribimos con CIF, pero empezamos un poquito antes, pues casi 2 años hemos hecho ya. Fíjate que para mí esa parte de hablar pues esa la llevo bien porque yo venía de dar mucha clase también antes, como director técnico gestionaba equipos y luego daba mucha formación también a clientes, además soy profe en varias escuelas, entonces esa parte bien, pero el cambio de ser ¿no? un técnico que al final estás con un side project, con un proyecto paralelo, trabajando tú solo, a ser CEO, ya es mucho más que trabajar en equipo, ya es gestionar las personas y sobre todo
lidiar contigo mismo, ¿no? Porque al final tienes que aprender que tu trabajo muchas veces es que los demás hagan bien su trabajo y confiar en el resto de las personas y en guiar un poquito el rumbo de la empresa. Y lidiar conmigo mismo, eso sí que ha sido más complicado, que cuando uno es programador, entiéndeme, entre comillas, es sencillo, tú tienes lo que llamamos los sprints, ¿no? Que si lo traducimos serían como los entregables, pues mira, yo mi día he entregado esto y ahí mi día está hecho y de repente pasar a estar todo el día reunido y de repente decir, oye, es que ya no necesito dos pantallas y estar sentado, es que con el portátil así ya ese es mi día a día, eso es quizás lo que más cuesta, ¿no? Pero la verdad es que con muchas ganas, como tú decías, año y medio, somos ahora 8 personas, bueno, 8 o 9 porque se incorpora ahora otra persona con un buen crecimiento. Tenemos un total de 42 clientes activos, todos muy gestionado con departamentos. Al final en Ágora, como yo digo, somos muy de nicho, ¿no? Hacemos automatización de marketing, de la que hablaremos hoy, estrategia digital B2B, que además ese área la lidera Jorge González, que le tuviste aquí, como comentaba antes, y la parte de marketplace. Entonces, claro, nacer como agencia con 3 verticales muy claras y 3 verticales de nicho y crecer a este ritmo, pues está siendo un reto, pero la verdad que muy bien, la verdad que muy bien. Yo, en lo poco que te conozco, aparentemente lo llevas bien, pero la verdad que me pica mucho la curiosidad. ¿Qué tal el factor psicológico? Al final, CEO de una empresa es como una goma elástica. De un lado tiran los clientes que quieren obtener lo máximo por el mínimo dinero y del otro lado tienes las personas que gestionas, que como es lógico, pues no quieren hacer tareas infinitas por el menos salario, sino todo lo contrario. ¿Qué tal Sí. ese factor psicológico, Alejandro? Pues mira, no te lo voy a negar, es complicado. Yo he tenido que aprender a cómo parar y a cómo relajarme yo también, porque al final me ha encantado el símil, ¿no? De la goma elástica, pero siempre o por el equipo o por los clientes no hay ningún día tranquilo. Entonces, ayer mismo, Prepárate. ¿Tienes hijos, Alejandro? tengo dos. O sea que, Entonces ya sabes, son 3. claro, o sea que justo iba a decir eso, ¿no? Que al final yo, por ejemplo, además es que ayer mismo es que ocurrió muy reciente, yo estaba súper ilusionado, que dije, por fin tengo un hueco, que para mí un hueco eran 2 horas, de decir, puedo estar aquí. Y surgieron al final varias cosas que yo llegué de llevar a mis hijos al colegio, llegué, me puse y no me dio tiempo ni siquiera a moverme del sitio, el que dije, bueno, luego voy y me conecto el monitor para hacer eso, no me dio ni tiempo, ni comí. Estuve hasta las casi 4:30 allí y cuando me quise dar cuenta ya se había acabado el día, porque si entramos en ese factor psicológico, a mí lo que me ha ayudado mucho es la familia, ¿no? Yo el saber que al final hago esto porque tengo la flexibilidad, y así se lo digo también al equipo, trabajamos en un entorno muy flexible, yo tengo la flexibilidad de llevar a mis hijos y todo el mundo sabe que a las 9 no estoy disponible y que a las 4:30 les recojo y que no estoy disponible y mirar a mi alrededor y ser de los únicos papás que repite por la mañana y por la tarde y poder darles un tiempo de calidad, eso digamos que destensa esa goma, ¿no? Pero es complicado porque al final tienes que gestionar mucho, además en un entorno de crecimiento y para crecer todo tiene que cambiar. Cambia equipo, cambian proyectos, es complicado, pero ya te digo, yo mucho apoyo ahí en la familia y luego sobre todo he aprendido a desconectar caminando. O sea, yo lo primero que he aprendido es que no me voy a olvidar, no va a ocurrir que yo pueda dejar un mes el ordenador aquí e irme de vacaciones, eso no va a ocurrir, pero sí que he aprendido que hay ciertos momentos en los que puedo levantar un poco el pie del acelerador y sobre todo he aprendido a no sentirme mal conmigo mismo de hacerlo, de repente llegar y decir, oye, es miércoles, tengo un par de llamadas que no necesito el ordenador, pues cojo al perro y me voy a dar un paseo de 1 hora y pico y me despejo. O hoy esto me lo puedo quitar luego por la tarde en otro momento cuando acueste a los niños, puedo hacer esto y ahora me dedico un tiempito para mí, pues me dedico tiempo para mí, me voy a dar un paseo, hago algo de jardinería que también me gusta, pues lo que sea, ¿no? Cada uno con su hobby, pero he llegado al punto de al menos no sentirme mal en ese momento y destensar la cuerda cuando he podido. ¿Cuánto cuesta calmar la voz interna?
Bueno, pues mucho, mucho. Es que al final somos nuestros peores enemigos, ¿no? Somos los que más nos exigimos y yo me di cuenta que al equipo le vendo esa flexibilidad. Nosotros al final trabajamos tanto físico como en remoto. Y si alguien tiene un viaje, alguien tiene que hacer algo, yo no tengo problema porque yo sé que si algo tiene que estar un lunes, pues luego la gente responde. Pero claro, lo digo de cara afuera, pero luego incluso a mí me cuesta también aplicármelo, ¿no? Sí, sí. Fantástico. Alejandro, volviendo un poquito ahora. No sé si comparte la reflexión de que llevamos desde, yo me atrevería a decir, desde pandemia, que levantas una piedra y te salen X Sí. agencias, vamos a decir X por no. ¿Cuál es vuestro truco para que realmente vuestros clientes potenciales os entiendan como diferenciales en relación a vuestra propuesta de valor? Pues mira, cuesta que lo entiendan, pero además te voy a contar una historia de verdad, ¿no? Nosotros nacimos, como he comentado antes, con tres verticales muy claras. No hacemos, tú levantas una agencia, tú levantas una piedra y te salen X agencias. ¿Cuántas de esas agencias ahora te hacen SEO, SEM, desarrollo o un 360? Que ojo, yo no tengo nada en contra de hacerlo. Hay clientes para todo tipo. Yo tengo claro que no somos ese tipo de agencia. Vamos muy al nicho. Pues ahora, claro, todavía más complicado, ¿no? Porque al final, ¿cuál es ese valor diferencial? Que nosotros somos muy de nicho. O sea, yo no te, pues, aunque yo vengo de esa parte técnica, yo no te voy a hacer un PrestaShop. Yo te voy a ayudar a hacer una estrategia digital para que tú cumplas tus objetivos. O voy a automatizar procesos en tu empresa para ahorrar tiempo y, sobre todo, hacer los costes más eficientes, ¿no? Entonces, todavía cuesta más y hay muchas veces que nos lo preguntamos y aquí voy con la anécdota de verdad que tú y yo nos conocimos en el evento en Galicia y durante este año, con la parte de automatización, yo me lo venía preguntando, pues quizás debemos de abrir más el abanico porque ahora se ha introducido como una parte más de ese 360, ¿no? Ahora te hacen SEO, SEM y automatización y cuanto más deprisa lo decimos mejor porque menos recursos le estamos dedicando y nosotros hacemos solo automatización y se nos caen muchas propuestas porque dicen, pero no me haces también SEO, SEM. No, entonces siempre no, uno tiene la pregunta de, joder, ¿voy a morir con mis valores o mis valores son los correctos? Y en el evento vino una persona que dice, oye, mira, es que me estoy haciendo labores de automatización dentro de una estrategia 360, llevamos así unos cuantos meses y me he dado cuenta que no es para mí porque no avanzo al ritmo que quería y buscando una agencia especializada en automatizaciones os he encontrado a vosotros. Entonces, claro, fue como pues eso, esa voz interna que hablábamos antes, ¿no? Como calmarla, de que al final el valor diferencial llega y que nuestro valor diferencial es ese, que no somos para todos porque nosotros somos muy de nichos y al ser muy de nicho nosotros, por ejemplo, hacemos casi 4 automatizaciones por mes. Pues eso está claro que para todos los clientes no son, que nosotros tenemos ahí nuestro hueco, tener claro que lo hacemos bien y sobre todo presentárselo así al cliente como yo te lo estoy contando, como lo que yo te estoy contando ahora. Aunque hoy el protagonista eres tú, Alejandro, la verdad que no me puedo resistir dar mi opinión sobre esto. Yo lo he vivido, he cometido ese error y entonces para mí la clave es la recurrencia. Cuando tienes una agencia 360 grados y todos hemos trabajado en muchas y para muchas, la rotación de clientes es casi continua y el estrés que genera para todos los equipos, desde el SDR becario hasta el CEO, es horroroso. Es lo más parecido a un manicomio que existe en el mundo empresa. Sin embargo, cuando trabajas nicho, y yo creo que tú ya tienes datos que demuestran que esto es así, la recurrencia de los clientes y el trato que tienes con ellos es tan diferente que tienes un negocio que, pues el volumen total de negocio es menor, pero probablemente la rentabilidad sea mayor y sobre todo es un negocio en el que puedes ir a trabajar contento, en el que no todo es ese estrés de que hay que siempre captar nuevos clientes porque según entran se va. Un lifetime value horroroso, haciendo el símil de terminología startupera. Sí, 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 no, no, totalmente. Nosotros es que, por ejemplo, en ese sentido tenemos en la agencia casi un 85% es todo recurrente. Y lo que no es recurrente es porque al final o nos lo han pedido y podemos hacerlo, o porque es alguien que queremos echar una mano y entonces automatizamos durante unos meses y sacamos un proyecto solo para unos meses, pero sobre todo lo que tú dices, no tienes esa necesidad de estar comercialmente muy, muy activo y de dedicarte a los clientes que tienes, es una tranquilidad enorme. Sí, sí. ¿Qué te parece, Alejandro? Para quien no lo tenga claro, hemos hablado que sois una agencia de nicho y ese nicho es el marketing automation. ¿Te parece si nos explicas un poquito más vinculado a e-commerce B2B
qué es esto y si nos puedes poner algún ejemplo para quien no esté familiarizado y que a veces piensan que marketing automation es simplemente el envío de emails automatizado estilo newsletter, pues el dar un poco de luz en relación a lo que es esto y a lo que hacéis en Agora, en lo que sois especialistas. Perfecto, pues mira, la verdad que lo has dicho muy bien, que no es enviar un email, ¿no? Que es con lo que algo luchamos siempre, ¿no? Pero Alejandro, yo no envío un email, que yo lo programo, que yo digo que si no lo han abierto, entonces envío otro email. Bueno, pues nos estamos iniciando, ¿no? Al final, el marketing automation se trata de automatizar lo máximo posible todas las labores que hacemos en marketing y de automatizar al máximo posible cómo nos estamos comunicando con el cliente. No va de envío un email y si no lo abren, envío otro, sino que va de, oye, en función, hablando de B2B, de las tarifas de mis usuarios, los tengo en grupos, le voy a mostrar un contenido u otro, voy a automatizar en función de un carrito abandonado, si es superior a un importe, voy a crear una automatización que avise a mi personal de ventas o voy a automatizar toda la entrada de datos en un informe. Eso también es automatizar, no tener que estar mirando, ¿no? Entonces, el marketing automation para nosotros es mucho más que un envío de email porque ahí también metemos automatización de procesos, ¿no? Entonces, nos quedamos con esa parte. Automatizamos todo lo que es la comunicación con el cliente y automatizamos todos los procesos que nos están robando eficiencia, porque al final tener una persona mirando varios datos para unificarlos en un panel de control, si yo eso lo puedo hacer de manera automática o picando pedidos, si yo eso se lo puedo mandar todo de manera automática, vamos a ser mucho más eficientes y esa persona se puede dedicar a otras labores, ¿no? Entonces es un mundo súper amplio que podemos aterrizar, si te parece, como me pedías, ¿no? Con un par de ejemplos de lo que nosotros llamamos automatización, sobre todo pensada para este mundo de B2B, ¿no? Y el primero de todos, que es el que con el que más impacto vemos, porque al final en el B2B la recurrencia es súper importante. Para mí la recurrencia es importante también en el B2C, aunque no vengamos aquí a hablar de B2C, pero yo soy un fiel creyente de que sin recurrencia es muy complicado tener un e-commerce hoy en día porque las fuentes de tráfico cada vez son más caras. En el B2B, por suerte, la recurrencia ya viene siendo alta. Si tú das un buen servicio, al final el que te está comprando, la empresa que te está a ti comprando, lo hace porque se lo facilitas. Entonces, este mundo es maravilloso. Tú puedes ganar un cliente porque tú le ofrezcas descargarse comprimidas las facturas trimestrales en un clic. Y con eso ya no mira el precio, o sea, ya te compra a ti porque luego se lo pones fácil a su contable, ¿no? Entonces, aquí tenemos que trabajar mucho la recurrencia. ¿Y qué hacemos, por ejemplo? Hombre, todos deberíamos de tener claro nuestros usuarios, ¿no? O bien por sectores o bien por grupos de usuarios. Es decir, si yo soy una tienda de bricolaje, pues tendría que tener claro mis grupos de usuarios, quiénes son ferreteros, quiénes son arquitectos, quiénes son interioristas, quiénes se dedican a la decoración, porque el que es ferretero, si yo tengo una tienda de bricolaje, me va a ir a comprar herrajes muy concretos y el arquitecto a lo mejor me va a comprar una mesa de madera maciza porque lo va a poner en un nuevo local que está abriendo, ¿no? Si yo esto lo tengo claro, con Marketing Automation somos capaces de llevárnoslo a la web, de tal manera que cuando yo como tienda de bricolaje entra alguien que yo tengo categorizado como ferretero, yo lo voy a saber y voy a modificar la web y le voy a mostrar en este caso, suministro. Le voy a mostrar repuestos, le voy a mostrar herrajes, le voy a mostrar bombillas, todo lo que yo tenga. Se lo voy a mostrar todo en la ficha tanto en la ficha de producto como en la home. Si al final sería como ir bajando el funnel en función del grupo de usuario, ¿no? Y al que es decorador o el que es arquitecto le voy a mostrar, oye, pues fíjate esta nueva madera que tengo para hacerte a medida tus muebles para ti que eres arquitecto y que estás reformando un local. Claro, esto nos tenemos que imaginar el impacto que tiene. Le estamos dando al tipo de usuario que tenemos lo que quiere en el momento que quiere. Es decir, el arquitecto no se va a volver loco porque le enseño herrajes que cuestan 20 céntimos y él viene a buscar una mesa de madera maciza. Y al que es ferretero no le voy a decir, oye, mira qué super madera tengo. Que no, que yo vengo a por las bombillas y a por los herrajes. No, se lo mostramos todo en ese proceso. Luego, también automatizamos muchos procesos de alta, porque al final algo que, aunque aquí podamos automatizar, sigue siendo muy manual, es cuando un profesional se quiere dar de alta. Nos tiene que enviar el modelo 36, nos tiene que enviar
ciertos documentos que, aunque, ojo, ya hay inteligencias artificiales, ya hay automatismos que son capaces de leer estos documentos y verificarlos, sigue siendo un proceso muy manual. Pero, sin embargo, nosotros lo que somos capaces es que si tú lo verificas y llegas tú, César, y me pones profesional validado, yo ya automatizo su proceso de alta y ya soy capaz de meterle en un Customer Journey, ¿no? En un viaje del usuario en el que yo le doy de alta. Si no me compra, le digo, oye, recuerda que como eres profesional, esta es tu tarifa con este PVP sobre lo que tú estás viendo y además, mira, aquí tienes el top ventas. Oye, que es que todavía no has comprado. Te voy a contar un poco más de nuestra historia, porque nosotros como tal tenemos historia y quiero enamorarte en ese sentido, ¿no? Y oye, y luego si después de todo esto no compra, se lo paso directamente al comercial para que le llame. Porque el mundo del B2B en ese sentido es fantástico. O sea, en el B2C te entra mucha gente que te compra y ya está, pero en el B2B alguien que te ha enviado los documentos y que luego no compra, sí que es factible que el comercial le pueda llamar porque tiene los datos y decir, oye, que me has enviado, te has tomado tu tiempo en enviarme lo escaneado y todo, ¿qué ha pasado? ¿No? Entonces, tenemos que pelear mucho por eso. Y luego, sobre todo, automatizamos, como decía, mucho los informes, ¿no? Pues vamos a tener muchísimas bases de datos, muchas inscripciones y todo esto tenemos que ser capaz de automatizarlo y de que tengamos un informe en el que sepamos altas que hemos tenido, emails que hemos enviado, impactos que hemos tenido, venta que tenemos gracias a la web. En el B2B me encanta porque el B2B, como cuando se digitaliza, lo hace con el buen aprendizaje de la gente que ya lo sufrió en el B2C, todos te piden un dashboard, que a mí me encanta. Y es como, joder, ojalá hasta el primero que hubiera emprendido en una mini web B2C tuviera esto tan claro. Entonces nosotros automatizamos mucho esos informes para que mientras te estás tomando un café, igual que entras en el ERP, pues entres en tu panel y veas todo lo que tiene que ver con la web. Me encanta, Alejandro. Escuchándote, se me viene a la cabeza que malentiende la automatización, pretende ahorrar horas de trabajo y a ver si libro una persona menos en plantilla. Y oyéndote a ti, claramente lo que se identifica es una optimización de la experiencia de usuario brutal. Por Sí, poner un ejemplo, una empresa con la que trabajábamos que fabrica componentes de madera principalmente para construcción y así. El genio que tenía un e-commerce B2B muy arcaico y había metido todas las referencias según un código. Es decir, el cliente necesitaba saber el código para entrar, pero si no, si lo hacías por palabras, todos empezaban por la misma palabra, entonces te salían típica empresa que trabaja con más de 10.000 referencias. Esto comparado con lo que tú explicas, el ejemplo más claro es el del arquitecto. Entra y todo ese componente de ferretería que no lo necesita para nada, ya no te lo tienes que... Es una diferencia abismal. Sí, sí. O, por ejemplo, el proceso de alta. Simplemente el tú tener una secuencia para saber, oye, que me tiene que comprar, que le tengo que enamorar y que si no lo hace, que haya ya alguien que le llame. O sea, no se trata de que la persona que antes estaba 3 días para verificar los papeles y darle de alta mano, como ahora me va a escribir un verificado, le sobra tiempo, entonces le reduzco la jornada o le echo y ese trabajo lo hace otra persona que tiene ese rato libre. No, se trata de que esa persona ahora lo que va a hacer es traer más negocio, porque yo voy a ser, como tiene ese tiempo, yo le voy a decir, este usuario no nos ha comprado. Y ahí esa automatización es oro, porque es lo que yo digo, hay muchas veces que cuando el usuario se registra en el e-commerce B2B, que envía todos los documentos y luego no compra, es o porque no ha entendido cómo hacerlo, porque no le estaban llegando bien los mails, porque no ha hecho bien el login y al final cierras la venta por teléfono. Entonces, se trata de que esa persona ya no va a estar validando procesos, va a estar cerrando venta. En B2C le vamos hasta el mínimo punto de fricción y en B2B tenemos semejante que es súper engorroso y bueno, como es B2B, da igual. Así es, así es. Por continuar con otro tema, Alejandro, cada año publicáis un estudio que es de lectura obligatoria sobre marketing automation con empresas como Connective, que ya las he citado, y Product Hackers. Se deduce de los datos de este estudio que PrestaShop es hoy en día el CMS que se prefiere para desarrollar plataformas de venta online en el mundo B2B. Según tu experiencia, ¿el CMS influye, poniéndonos un poco en la piel de alguien que esté pensando en dar el salto, y hasta qué punto el CMS influye en después poder estructurar buenas estrategias de marketing automation, pues como, por ejemplo, con una herramienta como Connective, o realmente hoy en día
ya todos están tan desarrollados y tan evolucionados que podéis realizar vuestras tareas de automatización con cualquier CMS? Hoy en día, efectivamente, está ya todo tan avanzado que incluso, aunque no usen CMS, que sea algo a medida, podemos llevarlo a cabo. Pero la elección del CMS yo no la elegiría por el marketing automation, sino la elegiría justo por esa parte de estrategia o esa parte de procesos, ¿no? Ahí sí que vemos un problema, porque tú puedes estar con un CMS que luego de repente, y esto nos ha pasado, empieces a tener ventas en Italia que tú no te esperabas y quieras abrir tu tienda en Italia y lo quieras abrir con otro precio y no puedas hacerlo. Tengas que replicar y tener dos tiendas separadas porque el CMS que has elegido no permite en la misma estructura diferenciar Italia que España, porque es la misma moneda, es el euro, y entonces ahí ya te quedas. Si fuera para México sería otra historia. Entonces, para Marketing Automation, pues bueno, Shopify tiene su Shopify Automation, que además está muy bien. En WooCommerce Connective se integra muy bien, en Presta también, en Shopee Connective también se integra, integraciones a medida, gracias a Dios, herramientas como Connective se integran, incluso si no quieres hacerlo todo y quieres hacer una parte con Tag Manager, que todo el mundo al final tiene alguien de analítica que con Tag Manager y se puede añadir. Pero para mí es vital sobre todo para la estrategia de crecimiento. Pero por suerte en la parte de automation vamos a estar un poquito más liberados. Alejandro, es la primera vez que tenemos un gato como invitado. Bueno, escucha, y porque ya no le hemos podido bajar más veces, pero ha hecho la intentona 6 o 7 veces. Que cada vez que me oye hablar es como la vibración de la voz aquí sentado le gusta demasiado. Perfecto. Centrándonos un poco en el e-commerce B2B, como persona muy vinculada a este micronicho, por decirlo de alguna manera, ¿qué evolución ves en estos últimos años? Pues mira, yo empecé a hablar del e-commerce B2B cuando ya estaba en PrestaShop y yo era un defensor a muerte. Te hablo del 22, 23 y lo he tenido claro y ahora según hemos avanzado lo tengo más claro y hay cosas que ya se han ido cumpliendo, ¿no? Al final el B2B es un diamante por pulir. O sea, la pandemia con todo lo malo que nos trajo, que eso no lo quita nadie, nos adelantó una digitalización de años, ¿no? Y esa digitalización en años que hizo pulir tanto el B2C hizo que el B2B despertara y que empezara a dar sus primeros pasos, porque ahí sí que nos encerraron a todos e incluso yo siempre pongo el mismo símil, el que está en un polígono que cualquiera pensaría que factura lo que factura porque está donde está, no tiene ni preocupación de pensar en la localización de la empresa. Él sabe que está en el polígono más antiguo y más destartalado, pero que vende muchísimo por esa recurrencia. Entonces nunca se habían preocupado de la digitalización. Y cuando se ven todos encerrados, ahí ya empieza un poco a despertar. Pero esto es un gigante, ¿no? Esto lo decía, como tú decías, con Product Hackers colaboramos en el estudio de Automation y también con el estudio que tenemos de B2B y Corti lo define Corti, que es el CMO de Product Hackers, pues Carlos Cortizo lo definía muy bien. El B2B es un gigante que, como todos los gigantes, se mueven despacio, pero que cada paso que da tiene mucho peso. Y es así, o sea, es que el B2B cada vez que evoluciona se salta como un año. O sea, en un mes evoluciona y se salta como un año del B2C, pero porque al final estas empresas están también aprendiendo, vienen con estrategias de B2C pulidas y mejoradas. Entonces, el ejemplo que yo ponía antes, cuando nosotros también tenemos proyectos de B2C, pocas veces nos piden un dashboard. Y aquí el dashboard es la palabra principal, un informe donde yo lo pueda ver todo. Cosas como la conexión con el RP, claro, es que el B2B ya tiene un RP, porque ya viene facturando. Y entonces hay mucho B2B que tiene una S400, que es un RP con una pantallita en negro y un guión en blanco, y te dice, háblame de lo que quieras, pero yo lo que quiero es que cuando entre aquí en mi pantallita todavía de cubo con el guión parpadeando en blanco, entre y los pedidos los ve aquí. Igual que estoy viendo lo que se está llevando ese camión. Y ese es pero esa necesidad que ellos tienen se ve en B2C a años vista. Sin embargo, aquí no. Entonces, todo lo que tiene que ver con la digitalización que estamos viendo es brutal. Y yo creo que al final el B2C está en un punto ahora álgido y que ya cuesta mucho y que en el informe que hacemos nosotros en el estudio B2B lo vemos, ¿no? Que los crecimientos son muy comedidos, pero el crecimiento del B2B en cuanto digitaliza es muchísimo mayor. Entonces, bueno, pues yo me quedaría con eso, un gigante que se va moviendo despacio, pero que cada vez que se mueve retumba y que nos hace avanzar mucho en esa digitalización.
no sé si te pasará, uno de los mayores miedos que tienen clientes potenciales que están valorando el dar al salto del e-commerce es, y mis clientes no querrán comprar online, seguirán queriendo, pues eso, llamar al comercial, mandar email y todo eso. La tendencia claramente está cambiando. No compran online, pero le meten 10.000 WhatsApps al comercial y Sí. después esos pedidos se pierden. Bueno, algo que tú seguro que te ha tocado vivir más de una vez. ¿Cuál es tu opinión en relación a... Hay un tipo de buyer persona que sí que es muy difícil que dé el salto a la compra online en e-commerce B2B? ¿Lo veis Sí. que cada vez el salto se está dando con más fluidez? A ver, el salto, por resumirlo, el salto cada vez se da con más fluidez. Al final, estas personas que te lo piden todo por WhatsApp y que son tan resistentes al cambio, esa gente, esas empresas a las que tú estás vendiendo, en cuanto le das facilidades y le enseñas que realmente esto no es impersonal, sino que esto al final de lo que va es, oye, te conectas ahí, aquí vas a tener todo tu seguimiento de pedidos, todas tus facturas, toda tu repetición de pedidos, pero sobre todo internamente al comercial tuyo le dices, oye, que esto va traqueado y que compra online tú también vas a tener tu porcentaje, porque en el B2B tú también lo sabrás, hay muchas veces que los comerciales tienen agarrado y tienen mucha más fuerza que la directiva, porque los comerciales siguen, oye, esta es mi cartera, hoy estoy aquí y mañana con mi cartera estoy en otro sitio, entonces le tienen mucho miedo a eso. Entonces hay que educar tanto al comercial como a la empresa a la que tú estás vendiendo, pero que se hace con más fluidez, ¿no? Y si yo me centro en el buyer persona, nuestra experiencia, tenemos empresas familiares, que al final el relevo generacional viene con ese gen digital, sabe todo lo que puede aportar y apuesta por ello, pues desde cambiar RP, lanzar el online, dar comunicación a sus comerciales de cómo tienen que apostar por el online, que al final van empujando porque sienten que si tienen que hacerse cargo de la empresa tiene que ser algo que les guste, como hablábamos cuando hemos iniciado el podcast, ¿no? De que yo me levante y no me cueste ir a trabajar y se sienten muy cómodos y sobre todo se sienten muy cómodos sabiendo que su padre, su abuelo son los que levantaron la empresa, el padre aportó algo y él tiene que aportar algo. Entonces, ese pues un poquito más sencillo. Pero si no, siempre suele haber un interlocutor en empresas más tradicionales o sin ese relevo generacional, siempre hay alguien que se incorpora a la compañía y que tiene ese gen digital. Y no es porque la directiva busque un CMO o busque un transformador digital, sino porque a lo mejor hay un comercial que nos ha pasado que de repente dice, oye, así no podemos trabajar. Tenemos que no podemos tener los clientes en un Excel o en una agenda, tenemos que tener un CRM en condiciones y que eso haya la trazabilidad del usuario y que además a mí me ayude a saber por dónde están viniendo los usuarios. Entonces, siempre hay alguien. Pero en nuestra experiencia, empresas, sobre todo ya con una directiva madura, vamos a llamarlo, que den el salto al digital no se le ocurrir. Ese tipo de directivas, como yo te digo, te los encuentras en polígonos que dices, yo aquí por la noche no me metería, pero están facturando 20, 30 millones de euros, llevan haciendo lo mismo siempre, les funciona bien, con crecimientos comedidos y no quieren más historia. Lo que están haciendo les funciona y están muy, muy contentos ahí, comiendo en el bar del polígono el menú del día y no me saques de ahí. Pero claro, sin embargo, comerciales digitales o empresas familiares que estén en esa transformación cada vez son más, cada vez son más. Seguramente uno de los problemas que tienen en común o de las dificultades, tanto el B2C o el B2B, hablando de e-commerce, es el tema de la captación. ¿Hay alguna manera que el marketing automation pueda ayudar al e-commerce B2B en las tareas de captación de nuevos clientes o hacer que clientes que están en el mundo offline se pasen a la automatización de la compra digital? Sí, sí, sí. Y mira, para empezar aquí tenemos que diferenciar entre gente que está registrada en nuestro e-commerce y gente que nos ha registrado. Y aquí quien nos esté escuchando dirá, bueno, Alejandro se acaba de equivocar, porque quien no esté registrado, pues a ver qué hacemos, ¿no? Pues es que incluso los que no están registrados le podemos personalizar la web. Volviendo al punto de antes en el que yo se lo personalizaba al arquitecto, yo ahora puedo personalizárselo y poner el top ventas de la semana para que el usuario todavía tenga más acogida a la hora de registrarse. Puedo incluir mensajes de captación. Puedo luego su huella digital llevármela a Google Ads y hacer publicidad
para esta persona que nos ha visitado y que nunca y no se ha llegado a registrar. Eso por la parte de la web, pero luego yo también puedo automatizar, y estos son proyectos chulos que hemos hecho, de cogerte para ayudar al comercial en la captación de estos nuevos clientes que ya más o menos van a venir digitales, pues se tienen que registrar en la web, de cogerte, machear por códigos postales las empresas que están ahí dadas de alta, machearlas con tus clientes y darle al comercial un mapa de empresas que ya que no son clientes, y el comercial va con una tablet para que se registren ahí directamente. Entonces, ya no solo automatizamos nuestra web para gente que no está registrada, sino que automatizamos el trabajo de los comerciales para captar clientes en el canal digital, ¿vale? Porque esas empresas son empresas que se mueven en el canal digital y que a nosotros podemos ofrecer nuestros servicios. Y para gente que sí está registrada, pues un poquito lo que hemos comentado antes, ¿no? Mucho dar a conocer nuestra empresa, ya que tenemos el email, empezamos a diferenciar entre empresas que nos compran y no nos compran, a las que no nos compran, como no solemos ir mucho a descuento, porque el profesional ya tiene un descuento asignado, vamos a enamorar, a contar un poco las bondades de lo que ofrecemos, las bondades de lo que le podemos llegar a ofrecer a este cliente. Y luego, sobre todo, a los que ya nos hayan comprado, trabajamos mucho la recurrencia y recurrencia en la gente que ya nos haya comprado. Y específicamente email, mundo newsletter, el marketing automation, podemos profundizar, ya un poco lo has introducido, podemos profundizar un poquito qué valor nos puede aportar más allá de hacer una newsletter para clientes y otra para no clientes. Sí, pues mira, es que el B2B sobre todo, normalmente lo que tenemos son mucho catálogo, ¿vale? Si al final somos una empresa que vende a otras empresas que tienen sus distribuidores, pues tenemos muchos productos. Si soy una empresa que vende servicios a otras empresas, también solemos tener varios servicios. Entonces, si nos centramos en las newsletters, sobre todo tenemos que hacer una segmentación avanzada en función del sector al que nos vamos a dirigir, la tipología de productos que el usuario está visitando y personalizar un poquito toda esta newsletter. Es decir, el usuario que me está visitando, por volver con el ejemplo anterior, tableros de madera a medida, yo le voy a ofrecer newsletter de tableros de madera a medida. Y el que está yéndose a los herrajes y cerramientos, le voy a ofrecer una newsletter de herrajes y de cerramientos. Entonces, yo no diferenciaría, o el foco no debe ser tanto entre newsletter para gente que me ha comprado y gente que no me ha comprado, sino tiene que ser el foco en esa recurrencia, en ganar esa recurrencia de esa manera. Y sobre todo, en automatizar algo tan sencillo como el carrito abandonado. A mí lo que me gusta mucho del B2B es que tenemos comerciales. Entonces yo puedo decir, oye, este usuario me ha abandonado un carrito de 100 euros cuando mi ticket medio son 50 euros. Llámale por teléfono e intenta cerrar la venta. El personalizar la web y decir, oye, que tenemos un departamento de atención al cliente que está a tu disposición. Haz clic aquí y te llamamos. Y ese haz clic aquí, como yo ya sé el usuario que me está visitando, es un email al departamento comercial con la página web en la que ha estado para que llame y le ofrezca asesoramiento en ese momento. Por tanto, todo lo que son newsletters yo lo cambiaría a comunicación por email, que si es automatizada en el tiempo puede ser newsletter, pero si no son comunicaciones concretas en el momento exacto, usando sobre todo la propia fuerza de ventas que normalmente ya tenemos. Y una vez más se entiende, ser proactivo y aportar valor, aportar valor, aportar valor. Hay que mimar mucho a cada cliente, ¿no, Alejandro? Eso es. Yo creo que en este punto ya todo el mundo debe entender el valor que aporta el marketing automation, pero aprovechando que eres una persona con mucha experiencia en el mundo e-commerce B2B, si nos puedes decir si tenéis identificados 2, 3 errores que sean comunes a la hora de que las empresas quieran dar el salto a la venta online B2B. Pues mira, el primero de todos sería los requisitos, ¿no? Hay muchas veces que el B2B es un mundo tan estructurado que nos lo intentamos llevar eso al e-commerce y hace que este nuevo canal de venta nunca salga a producción, ¿no? Tenemos un caso muy claro, volviendo a estos ejemplos del mundo de bricolaje y demás, que tú puedes tener un sistema que si yo te pido 3 metros para una mesa y tú tienes un tablero de 10 metros, tú puedes tener un programa que te diga cómo cortarlo para que aproveches al máximo esos 10 metros de madera. Pero eso no te lo puedes llevar al online. El usuario te va a pedir 3 metros y ya luego tú haz lo que consideres con ello. No te puedes llevar ese tipo de programa allí, ¿no?
O, oye, tengo que salir con el ERP conectado, pero es que a la vez tengo que salir ya con todas las facturas que se le envíen al usuario. Bueno, podemos eso hacerlo en la segunda fase. Primero vamos a lanzar el canal de venta y cuando empecemos a tener clientes digitales, hablamos de enviar las facturas al CMS, por ejemplo, porque al principio, cuando vamos a abrir el entorno digital, muchas veces no tenemos esa necesidad, ¿no? Entonces, yo siempre me encuentro mucha exigencia y poco aterrizada, ¿no? De, mira, pero es una exigencia buena porque al final vienen con una empresa que les está funcionando. Entonces dicen, mira, si yo facturo, me lo invento, 15 millones, con mis reglas, con mis valores y con mi manera de trabajar, ¿por qué no te llevas esto mismo al online y hacemos lo mismo? Entonces, entender que el online es otro mundo y es de otra manera, cuesta un poco. Y luego también tendríamos la segunda vertiente, ¿no? La de poca integración de los procesos de venta, que es como las antípodas de lo que yo estoy contando. Gente que no cree mucho y que dice, eso de la tienda online, entonces yo cuelgo y vemos si entra, pues ponte con ello. Y si de verdad hace ruido, pues ya hablamos. Y entonces, como, oye, no, que esto no puede ser un ente, hay un satélite, ¿no? Orbitando alrededor de una nave que no le hagas mucho caso, que tiene que estar integrado, que los ejemplos que hemos puesto, que yo voy a decirle a tu comercial que llame a esta persona, que tiene que estar integrado, ¿no? Y siguiendo un poquito con este hilo, poca inversión. Al principio cuesta mucho, ¿no? Porque al final las empresas B2B, sobre todo fabricantes, son gente hecha a sí misma que miran mucho la inversión y que de repente dicen, ¿cuánto tengo que invertir con esto? Pues es que a lo mejor con esto monto una máquina que me hace más tablones, ¿no? En menos tiempo, por volver a ese mundo de la serrería. Pero bueno, a mí me gusta porque son retos positivos, porque estás intentando digitalizar una empresa que ya funciona y te pone otro tipo de retos, ¿no? Y ya por último, y así te doy como cuatro, sería la velocidad a la hora de tomar las decisiones, claro. Pero todo va por lo mismo, es que al final estamos en un entorno altamente profesional y todo tiene sus ritmos y sus tiempos. Pero no tienes la sensación, hoy parece que todo está polarizado y yo a veces tengo la sensación de que también en el mundo B2B, ya no solo e-commerce, sino en general el mundo B2B se está generando como la liga que quería hacer Florentino de los mejores equipos de Europa, La que van Nation League, como sí. tiros, que están adaptando, que incluso esto que requiere una inversión, para ellos es una inversión muy fácilmente asumible y después está quedando esa empresa, el ejemplo del polígono así Sí, chungo y que comen en el menú del día del bar de tal, creo que es el ejemplo más claro para que todos lo visualicemos. Son empresas que van muy bien, lo que tú dices, 10, 15, 20, 30 millones de facturación y entonces dicen, ¿para qué? No, como decía un poco el chiste del Mota, ¿para qué? Pero a sí. 2 o 3 años vista, al final la demanda es la misma o muy parecida, porque crece, pero crece 1, 2, 3%, y está viendo esa liga de campeones que a base de hacer una digitalización, no solo en herramientas, sino digitalización de verdad, con su proceso de consultoría, con sus objetivos, que me da un poco incluso a veces de pena, porque va a pasar como los bancos, que acabará habiendo 4 bancos y eso no siempre es lo más correcto. Y puede haber que en ciertos sectores manufactureros, así, que al final haya 4 o 5 empresas que tengan tal volumen de operaciones porque han sabido digitalizarse. A veces tengo esa sensación, como que también la Totalmente. polarización. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y de hecho, en los eventos que nosotros hacemos, eventos de B2B, lo ves que al final las empresas que muestran interés, además lo hacemos en provincias distintas, casi siempre son las mismas. Y de hecho, Cristina, nuestra responsable de marketing, decía, oye, ¿por qué no hacemos un flyer y colgamos en el corcho del bar del polígono? Digo, pues tienes toda la razón, porque a lo mejor somos nosotros los que tampoco estamos sabiendo llegar, ¿no? A estas empresas Lo que y soy de decirles que ventas cuesten. Sí, es un sí, cliente al que es difícil llegar. sí, por eso, sí, sí. Aprovechando que tú eres una persona muy cercana a la tecnología, ¿puedes identificar alguna tecnología que sea fundamental para que vemos un e-commerce B2B que va a crecer, crece a ritmo de transatlántico? 2 o 3 o las que tú creas con oportunas tecnologías que realmente marquen un valor diferencial a la hora de apostar por el e-commerce B2B. Pues mira, sobre todo yo diría el RP es fundamental y parece mentira, pero
sigue siendo la piedra de choque en los proyectos de digitalización y el que más presupuesto se lleva, porque el ERP a lo mejor lleva contigo 20, 30 años y como no se conecte fácilmente al online, y parece mentira, os voy a decir, no todos se conectan fácilmente, es complicado. Entonces, un ERP que tenga una conexión, vamos a decir, casi nativa, ¿no? Business Central, por ejemplo, en este sentido, lo está haciendo muy bien. Ellos mismos han dicho, pues yo saco aquí directamente la conexión. Este tipo de tecnologías junto con el CMS, ¿no? Antes hemos hablado de los CMS, hay pocos CMS adaptados a B2B. Entonces, el día que salga un B2B, BigCommerce lo intentó en su momento y bueno, pues a lo mejor mucha de la gente que nos esté escuchando dirá Big qué, pues eso ya dice mucho del intento, ¿no? que han tenido. Pero a mí me parecía una buena solución. Al final, como con una suite de B2B ya casi paquetizada que tú tuvieras, yo creo que ahí, con estos dos, para mí va a ser clave. Es la clave para poder ir creciendo. Sí, sí. Yo, una vez más, como persona enfocada a ventas, CMS, por favor. Sí, Hoy sí, en día una empresa que quiere crecer, que sí, quiere mirar al futuro, es que sí, sí, totalmente, es la totalmente. manera de profesionalizar la captación de clientes y sin captación de clientes la empresa acabará extinguiéndose. Entonces, yo Sí, lo veo, la verdad que... sí. Y no es tan complicado. A veces parece como todo, tiene su proceso, hay que implementarlo de forma correcta, en manos de buenos profesionales, pero no es física cuántica. Sí, así es, así es. Seguro que muchos de nuestros oyentes están, algunas agencias, otro tipo de negocios enfocados a B2B, que están queriendo sacar su negocio adelante y que les gustaría crecer como habéis crecido vosotros en Ágora Digital. Me incluyo, ¿nos puedes dar dos, tres consejitos que tú dirías que han sido la clave como para lograr este buen rendimiento en el año y medio, 2 años que lleváis? Pues mira, te daré dos que son, yo creo, transversales, independientemente de si son servicios o son productos, y uno más para ese fabricante que hablamos, del polígono que vamos a seguir dando cariño, ¿no? Yo creo que los que son transversales es ese foco en la recurrencia. O sea, al final, tanto si ofreces servicios como si no, en el mundo del B2B es un mundo donde la recurrencia prima y que tenemos que poner foco ahí en esa recurrencia. ¿Vale? En ofrecerle al usuario que el usuario nos conozca y en premiar esa recurrencia, como hemos venido hablando. No podía ser de otra manera que hablar de automatización de procesos. Eso al final nos va a liberar horas en el día para poder estar en lo realmente importante, que es la recurrencia. Entonces automatizamos, cuanto más procesos automatizamos sin perder nunca el contacto directo con el cliente, ¿vale? Que al final estamos también en un mundo que este melón no lo hemos abierto, donde hay veces que nos pasamos tanto a automatizar que el diferencial es poder hablar con una persona, ¿no? Es decir, oye, que me atienda alguien en el caso de atención al cliente y demás, pero todo lo que sean procesos como los que hemos comentado, automatizarlos. Y luego, bueno, pues sobre todo si vendemos productos físicos y tirando un capote, también lo que tú has dicho, César, la integración con todo el ecosistema, un CMS con esa tecnología B2B, SRP, con esa conexión casi nativa, para mí son los tres pilares para poder crecer. Alejandro, la verdad que yo creo que lo podemos dejar aquí. Has dado tanta y tan buena información que yo, por lo menos, la verdad que me ha encantado escucharte. Qué maravilla cuando alguien que sabe y que no solo aparenta que sabe. Y la verdad es que a mí personalmente me ha resultado súper interesante. Seguro que cualquiera de nuestros oyentes hoy tiene mucho más claro lo que el marketing automation puede hacer por su negocio y lo que el e-commerce B2B está trayendo y traerá en un futuro. Sí. Muchísimas gracias, Alejandro. Pues nada, muchísimas gracias a ti, César, que además has comentado algo que es verdad que es otro melón que nos daría para otro podcast, ¿no? Que también estamos en un mundo en el que casi como está sonando mucho y como es un gigante que se mueve, cada vez hay más gente que habla de B2B, pero al igual que pasa contigo, tú eres un gran conocedor y un gran profesional del B2B, pero luego te encuentras gente, B2B, no, pues es que yo le pongo domiciliación SEPA. Es que esto, espérate, es que el B2B es mucho más, es mucho más. Entonces, iniciativas como la de este podcast eso nos ayuda, ¿no? A que el gigante vaya dando esos pasos y a tener visibilidad. O sea que muchísimas gracias a ti y encantado de poder formar parte del podcast.
es una de las razones por las que lo creamos, Alejandro. La verdad es que hasta ahora, te voy a ser sincero, es mucho trabajo y muy poco retorno, pero yo personalmente lo hago encantado y busco la manera de cuadrar la agenda para poder charlar con los invitados, que generosamente nos donáis vuestro tiempo, pero una casi de las principales razones es eso. Personalmente me irrita tanto mensaje, viene de mi forma de ser, los gallegos somos muy pragmáticos y a veces, te lo juro, que me irrita ver tanta falsedad, lo siento, es la palabra que tanta falsedad de querer aparentar que eres un mega profesional cuando no has jamás trabajado para una empresa grande, has acabado la escuela de negocios X hace 3 meses. Así está, ahí está. Por eso a mí me gusta tanto hablar con personas como tú, que hay peso específico. Hay peso, sí. Cuando una persona tiene peso específico, se nota. Se nota. Pues encantado y de verdad que enhorabuena por esta iniciativa, porque el podcast a mí además me gusta mucho, porque nos pasa como con el estudio B2B, que hay poca fuente de valor y que entre todos tenemos que apoyar a que este gigante se digitalice. Perfecto, Alejandro. Me despido también de vosotros, como siempre recordándoos que si os suscribís a nuestro canal de YouTube, pues no os perderéis ninguna de las charlas con gente tan interesante como Alejandro. Muchísimas gracias, un saludo.